Bien, chicos, a pedido de algunos alumnos vamos a ver las diferencias básicas entre la función seno y coseno. Brevemente volvemos a la circunferencia trigonométrica. Lo que hice fue, desde 0pi hasta pi, dividirlo en 6 partes iguales, o sea que va a haber sextos, ¿sí? La primera parte es un sexto, la segunda 2 sextos, pero simplificado queda un tercio, la tercera es 3 sextos, pero simplificado queda un medio, 4 sextos, que es 2 tercios, 5 sextos, que no se puede simplificar, por eso queda así, y 6 sextos, que es 1, o sea, un pi. Bien, entonces, en la recta numérica, el eje X son los alfa en radianes, por eso están con el símbolo pi. Bien, 0 pi, 1 medio, pi, 3 medios, 2 pi. Hacia la izquierda, menos 1 medio de pi. Bien, de 0 pi a 1 medio de pi, que viene a ser el primer cuadrante, ¿vieron que está dividido en 3 partes iguales? Bien, acá yo hice 3 líneas chiquititas, entonces acá estaría 1 tercio de pi, ¿sí? Y el otro que es 1 sexto, 1 sexto de pi, ahí está. Y el siguiente que es 2 sextos, simplificado es 1 tercio. Entonces lo voy a poner simplificado, 1 tercio de pi. Luego de 1 medio de pi que está justo acá, la siguiente parte es 2 tercios de pi. La siguiente 5 sextos de pi. Bueno, y llegamos hasta pi, ¿sí? Después podemos seguir haciéndolo, pero vamos primero a esta parte. Nosotros dijimos que en 0 pi estamos acá, ¿sí? En el inicio. Quiere decir que el lado inicial está posado sobre el eje horizontal, ¿sí? Entonces, como no levanté nada el ángulo, no tengo triángulo. Al no tener triángulo, hay algo que me va a faltar en este caso, que es la altura. Entonces, en 0 pi, justo acá, tenemos que el coseno de 0 pi toma todo el radio. Por eso el coseno de 0, que es la base, mide 1, ¿sí? Entonces, para 0 pi voy a usar el valor 1, ¿sí? Ahora, si me elevo un poquito, ¿sí? El ángulo de 1 sexto de pi, que es lo mismo que 30 grados, y estoy acá. Si me elevo un poquito, esta medida, que antes era 1 todo el radio, se achicó un poquito. Ahora la base es menor que el radio, ¿sí? Esta misma medida, que es la del coseno, el segmento representativo del coseno, pasó de 1 a ser un valor un poquito más chico, ¿sí? Si ustedes buscan en la calculadora el coseno de 1 sexto de pi en radianes, o si está en grados hexagesimales, el coseno de 30, ¿sí? Esto lo que les va a dar es aproximadamente 0,86. Entonces, para 1 sexto de pi, el coseno es aproximadamente 0,86, ¿sí? Ahora, me elevo un poquito más y estoy en 1 tercio, ¿sí? Me elevo un poquito más y estoy en 1 tercio. Lo que puedo hacer ahora es analizar que los cosenos, a medida que el ángulo se va elevando, se van achicando, ¿sí? Esta medida, ¿sí? Que es menor que la anterior, esta misma medida me indica que el coseno, al ser menor, ¿sí? Yo puedo buscar, como dijimos recién, este está en radianes, ¿sí? Entonces pongo coseno de, en vez de poner 1 sexto, puedo poner pi sobre 6 directamente, pi sobre 6, ¿sí? 0,86 aproximadamente. Ahora, si escribimos coseno de 1 tercio, ¿sí? O sea, de pi sobre 3, tenemos 0,5. Eso quiere decir que el coseno toma la mitad del radio en este caso.
¿Ven? Para 0 pi era todo el radio. Para 1/3 pasó a ser la mitad. Entonces, justo acá está 0,5, acá lo marqué. ¿Sí? Y cuando llegamos a 1/2, estas bases se van haciendo cada vez más chiquitas. Con lo cual, a medida que las bases se van haciendo más chicas, los senos se van haciendo más grandes. Quiere decir que en el primer cuadrante, a medida que el ángulo se eleva, el coseno va disminuyendo y el seno va aumentando, o sea que se da la relación inversa, ¿sí? Bien, entonces, en 1/2 de pi, cuando llego a 1/2, ¿sí? Resulta que nuevamente no tengo triángulo. No tengo triángulo, pero en este caso lo que no tengo ahora es base. Y tengo todo altura, ¿sí? Al no tener base, quiere decir que en 1/2 de pi, justo 90 grados, el coseno es 0. ¿Sí? Esto que estoy graficando es parte de la gráfica del coseno. Ven que tiene una curvatura, porque viene de la relación de estas curvas, ¿sí? De la circunferencia trigonométrica. Bien, seguimos con el coseno. Ahora, ¿me sigo elevando en el ángulo? ¿Sí? Sigo ampliando el ángulo. Y de no tener nada en 1/2 de pi, no tener segmento representativo del coseno, empiezo nuevamente a tener bases, ¿sí? Que en módulo van siendo cada vez más grandes. Digo en módulo porque, ojo que cuando hablamos de cosenos, en el segundo cuadrante los cosenos son negativos, ¿sí? Entonces, claro, primer cuadrante estamos de 0 para arriba, cosenos positivos. Segundo cuadrante, de 0 para abajo, cosenos negativos. Voy a estar en esta región, ¿sí? Bien, entonces, para 1/3 de pi, el coseno dijimos que es 0,5. Entonces, para 2/3 de pi, el coseno va a ser menos 0,5, ¿sí? Porque 1/3 de pi arma o nos deja visualizar un triángulo que es equivalente, ¿sí? Con el triángulo que formamos con 2/3 de pi, ¿sí? Semejante. Bien, entonces, para 2/3 de pi, lo pueden corroborar con la calculadora, ¿sí? Es menos 0,5. Me elevo un poquito más y llego a 5/6 de pi, pero estoy en un triángulo semejante al que tenía en 1/6 de pi. ¿Ven? Este triángulo y este triángulo son semejantes. O algo más fuerte, sin tener en cuenta los signos positivos y negativos, son iguales. Bien, entonces el coseno en 5/6 de pi es el valor para 1/6, pero el valor opuesto, ¿sí? Entonces es menos 0,86 aproximadamente. Bien, y cuando llego a pi, ven que los senos van disminuyendo hasta que al llegar a pi no hay más altura, no hay más segmento representativo del seno y nuevamente es todo coseno. Volvamos de nuevo. En 0 pi es todo coseno y no hay seno. En 1/2 de pi es todo seno y no hay coseno. En pi es todo coseno y no hay seno. Y en 3/2 de pi, ¿qué pasará? ¿Qué es lo que no va a haber en 3/2 de pi? No va a haber coseno y va a haber todo seno. Después veremos si son positivos o negativos. Bien, entonces dijimos que en pi el coseno es todo ese radio. ¿Sí? En este caso, menos 1. Y vamos a darle la curvatura que tiene que tener. ¿Sí? Esto es cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Ven que cambia la curvatura. Esta forma y luego esta forma. Bien. Ahora pensemos que en el tercer cuadrante el coseno en módulo se va haciendo más chico hasta llegar a no tener nada de coseno porque en 3/2 de pi es todo seno y luego empieza nuevamente a agrandarse.
¿sí? Entonces, en el segundo cuadrante y en el tercero, recuerden que los cosenos son negativos porque son todas bases que se relacionan con el eje X. Entonces tenemos la misma relación, ¿sí? Pero empieza a ser esto. ¿Sí? Lo estoy dibujando ahora aproximadamente. Bien. Y en el cuarto cuadrante, fíjense que los triángulos, este triángulo es el mismo que este. Y este triángulo es el mismo que este. ¿Sí? Entonces, se da la misma relación y además los cosenos en el cuarto cuadrante son positivos como en el primer cuadrante. Por eso en el cuarto cuadrante está la gráfica en esta región, ¿eh? Y vuelve a tener la misma curvatura hacia este lado. ¿Sí? Esa es la gráfica del coseno. La gráfica del coseno la pueden relacionar como la forma de una fuente. ¿Sí? Bien, entonces, esa es la del coseno. La del seno no la voy a explicar porque ya la vimos la clase pasada, pero la voy a dibujar acá mismo, ¿sí? Con otro color. Entonces, vieron que acá puse primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Después de 2pi, esto se vuelve a repetir. Y hacia la izquierda pasa lo mismo, entonces. En el cuarto cuadrante, ¿sí? Y el cuarto cuadrante lo volví a escribir acá, es porque vuelve a pasar lo mismo, dijimos, ¿no? Esto es cíclico. Entonces, esta misma forma, ¿sí? Se va a repetir acá. Y así, sucesivamente hacia la izquierda, y así, sucesivamente hacia la derecha. Bien, entonces voy a escribir acá coseno de x o coseno de alfa, es lo mismo, ¿sí? Bien, ahora voy a graficar arriba la función seno, que nosotros ya sabíamos que la función seno arranca de 0, 0. En un medio de pi toma el máximo, en pi llega a 0, en 3 medios de pi toma el mínimo, que es menos 1, ¿no? Y en 2pi, nuevamente el 0, ¿sí? Y ahora la voy a trazar arriba. Bueno, ahí está la función seno y coseno. Bueno, fíjense que no son tan diferentes. En realidad, la función seno arranca en 0, 0, ¿sí? Pero fíjense que la función coseno, este mismo punto lo puedo pensar en menos un medio de pi. Es como si estuviesen desplazadas horizontalmente una de la otra, ¿eh? Porque en realidad están estableciendo relaciones con los mismos triángulos. Dijimos, en el primer cuadrante, a medida que el coseno disminuye, el seno aumenta. En el segundo cuadrante, el seno ahora disminuye y el coseno aumenta, ¿sí? Entonces, vamos a visualizarlo acá. Fíjense, parémonos en el primer valor del primer cuadrante. Una empieza en 0, el seno, y el coseno arranca en 1. A medida que el seno aumenta, el coseno disminuye. Eso es lo que también nos informa la gráfica. Bien, ahora, en el segundo cuadrante, el seno empieza a disminuir, ¿sí? Y ahora el coseno, está bien, parece acá que está disminuyendo, pero en realidad está tomando valores en valor absoluto más grandes. Hablo en valor absoluto porque está tomando valores negativos, ¿sí? En el tercer cuadrante, fíjense que el tercer cuadrante y el primero son muy parecidos, ¿sí? ¿Por qué son tan parecidos? Porque en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno tienen signos positivos. Y en el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno tienen signos negativos. Bien. Y en el cuarto cuadrante ocurre algo parecido con el segundo,
ya que nuevamente los dos, tanto el seno como el coseno, tienen signos contrarios, ¿sí? Entonces, esta seno de x. Bien, esa es la diferencia básica o la similitud, ¿no? Depende cómo lo miro, que tienen las gráficas del seno y del coseno. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo trasladar, así como hicimos la función seno, cómo trabajar la función coseno también con los desplazamientos que vimos en los videos anteriores. Pero antes de seguir, yo sé que seguro te quedaste pensando en algo. En el primer cuadrante, la función seno y la función coseno se tocan en un punto. Y en el tercer cuadrante, la función seno y la función coseno se tocan en otro punto. Hay una intersección entre las gráficas. Eso quiere decir, así como cuando ustedes buscaban los puntos de encuentro, ¿sí? En un sistema mixto en quinto año, ¿no? Significa que estos son puntos comunes a las dos gráficas. ¿Y qué son las dos gráficas? El seno representa las alturas y el coseno representa las bases. Entonces, hay un ángulo en el primer cuadrante en el cual el seno y el coseno toman el mismo valor. Y si lo busco aproximadamente, está justo en la mitad entre 0pi y un medio pi. ¿Sí? Entre 0pi y un medio pi. ¿Quién está en la mitad entre 0pi y un medio pi? Un cuarto de pi, o pi sobre 4. ¿Sí? Quiere decir que pi sobre 4, la medida del seno y la medida del coseno son iguales. Claro, recuerden que ahí los dos son positivos. ¿Sí? Y ahora, en el cuadrante 3, también el seno y el coseno se tocan en este punto, entonces quiere decir que hay un valor que comparten. ¿Sí? Hay un ángulo para el cual el seno y el coseno miden lo mismo. Entonces, este punto en realidad está justo, ¿sí? Justo entre pi y 3 medios de pi. Bien, si acá tengo un cuarto, esto es 2 cuartos. 3 cuartos, 4 cuartos, que es 1, ¿no? 5 cuartos. 5 cuartos de pi. En 5 cuartos de pi, donde el seno y el coseno los dos son negativos, por eso quedaron del eje X para abajo, este valor es 5 cuartos de pi. ¿Sí? Y todo esto que está acá lo voy a borrar para que se vea bien que este es un cuarto de pi, o pi sobre 4. Bien. Vamos a corroborarlo. Seno, paréntesis, de pi sobre 4 me da 0,707, etc. Vamos con el coseno. Recuerden ese valor, aproximadamente 0,707. Coseno de pi sobre 4, aprieto igual, es el mismo valor. ¿Sí? O sea que este valor que está acá es aproximadamente 0,7. Bien, si este es 0,7, este valor que está del eje X hacia abajo, ¿qué valor será? Si usamos el razonamiento, va a ser menos 0,7. Pues es esto mismo, pero dado vuelta. ¿Sí? Entonces, este valor está invertido. Entonces, menos 0,7 aproximadamente. Eso lo voy a dejar que ustedes lo verifiquen. ¿Sí? Además, para terminar esta primera parte, miremos el triángulo. El triángulo que se forma en pi sobre 4 y en 5 cuartos de pi son semejantes o algo más fuertes sin tener en cuenta los signos. Al ser triángulos, medida de triángulos, son iguales. Entonces, esto es 90. Si esto es pi sobre 4, estamos hablando de
45 grados. Si este mide 45, ¿cuánto mide este? 45. Porque la suma de los tres ángulos interiores da 180. Si el triángulo tiene dos ángulos iguales, tiene que tener dos lados iguales. Y eso sí o sí son los catetos, ¿sí? Ahora, en este triángulo pasa exactamente lo mismo que en el primer cuadrante. Por eso el triángulo se dice que es isósceles. Por eso al tener dos lados iguales, el seno y el coseno coinciden en su valor. Bien, chicos, vamos con las traslaciones. Coseno de x en un periodo completo, solamente eso, la gráfica negra. Vamos a dibujar la gráfica roja, f de x, coseno de 2 por x. ¿Qué se le modificó a esta fórmula? El valor de b. Recuerden que el a está delante, b y c adentro del paréntesis y d está fuera en un término independiente. Entonces, ¿qué modifica b? El período. Entonces, el período, que lo llamo t, ¿sí? O pueden poner período. Siempre arrancamos con 2pi, porque 2pi tiene que ver con el período de la gráfica original, ¿sí? De la básica. Pero hay que dividirlo sobre el módulo de b. En este caso el valor de b es 2. Entonces nos queda 2pi sobre 2, o sea, pi. Quiere decir que ahora esta misma gráfica va a entrar solamente en un pi, con lo cual en 2pi van a entrar dos gráficas completas. Eso es lo que nos dice este 2, que van a haber dos ciclos completos en el intervalo de 2pi. O lo que es lo mismo, necesito ahora un solo pi para trazar la gráfica completa. Entonces, esto mismo tenemos que hacer que entre de 0 a pi, ¿sí? En este caso de 0 a pi. Bien, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que tratar de relacionar esto en los cuatro cuadrantes. En el primer cuadrante, ¿sí? Del máximo llego a una raíz. En el segundo cuadrante, de la raíz voy al mínimo. En el tercer cuadrante, del mínimo vuelvo a la raíz. Y del tercer cuadrante al cuarto, voy de la raíz al valor máximo, ¿sí? Entonces, ahora necesito solamente esto. Lo que voy a hacer es marcar con líneas punteadas el sector, ¿sí? Donde tiene que entrar ahora la onda completa. Bien. Entonces, para mí lo más sencillo es, primero marcar los valores principales. Esto arranca en un máximo y termina en un máximo. Así que ahora el máximo donde termina tiene que estar en pi, ¿sí? Ahí tiene que estar. Este valor pasa a estar acá. Bien. Y después tenemos entre los dos valores máximos, justo en el medio está el mínimo. Entonces, ahora, entre estos dos máximos, justo en el medio, que es pi sobre 2, está el mínimo, ¿sí? Entre el máximo y el mínimo de la original, justo en el medio está la raíz. Entonces ahora en esta, entre el máximo y el mínimo de la nueva, justo en el medio está la raíz. Ahora, en la original, entre el mínimo y el máximo, justo en el medio, está la otra raíz. Entonces, entre el mínimo y el máximo de la nueva fórmula, justo en el medio, está la raíz. Uniendo y dándole la forma de una fuente, esa es la gráfica que se nos pide, ¿sí? Entonces, en un periodo de un pi, tenemos la onda completa, ¿sí? Si quieren le podemos agregar máximo, máximo, en el medio está el mínimo, en el medio hay una raíz, en el otro medio está la otra raíz y le podemos dar ahí un ciclo más, ¿sí? Entonces tenemos que en 2pi ahora entran dos ciclos completos, o lo que es lo mismo que necesito un solo pi, ¿sí? Por cada pi voy a tener un ciclo completo, ¿eh? Bien, vamos con la segunda, pero vamos a borrar esta para que no se haga tanto lío. Bien, borré solamente la gráfica original. ¿Por qué dejé la anterior? Porque la siguiente gráfica es casi lo mismo, ¿ven? Coseno de 2x y coseno de 2x.
¿Qué es lo que tiene de nuevo esta gráfica? Que está cambiada la amplitud, ¿sí? La amplitud, que es lo que está multiplicando siempre adelante de la razón trigonométrica. Bien, entonces, 3 medios vamos a hacer más simples, 1,5. Quiere decir que ahora los valores de esta función se tienen que multiplicar. Cuando hablamos de valores de la función nos referimos al eje y, ¿sí? ¿A qué valor del eje y toma cada punto? Entonces, cada valor de la función coseno se va a multiplicar por 1,5. Bien. Este punto tiene el valor 1 del eje y. Si lo multiplico por 1,5, bueno, va a quedar en 1,5. Este punto es una raíz, es 0 en el eje y. Si a 0 lo multiplico por 3 medios, sigue siendo 0. Este es menos 1. Si lo multiplico por 1,5 o 3 medios, es menos 1,5. Para 0 va a seguir siendo 0. Para 1 va a tomar el valor 1,5. ¿Sí? Uniendo esos puntos de forma aproximada, ven que tenemos la misma gráfica que la anterior, que la roja, manteniendo las raíces, porque a 0 no importa por qué número lo multiplique. Siempre me va a quedar en 0. Lo que estoy haciendo es, en forma coloquial, estirando los máximos y los mínimos. Fíjense acá, si yo esto lo vuelvo a repetir, si lo vuelvo a graficar una vez más para que se vea bien, es como si a cada máximo y mínimo los estuviera estirando, ¿sí? O bien a cada altura la estoy multiplicando por 1,5. Bien, vamos con la última. Bien, la última gráfica, ¿sí? Que es la verde. Lo que hice fue dejar ahora la básica, ¿sí? Y vamos a trabajar con A, no está modificado porque es 1, el valor de B, que está con X, sigue siendo 1, ¿sí? No, tampoco está modificado. Lo que sí está modificado es el valor de C y el valor de D. El valor de C, que está acompañando al ángulo, nos indica un desplazamiento en forma vertical. Y el valor de D, que está como término independiente, nos indica un desplazamiento vertical. Perdón, este creo que dije vertical, es horizontal y vertical, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que cuando hablamos de más dentro del paréntesis, estamos diciendo que viene después, que se atrasa, ¿sí? Bien, vamos a tomar todo el ángulo, lo voy a escribir acá arriba. X más pi sobre 4, ¿sí? Bien, ¿qué voy a hacer con el ángulo? Por más que adelante de la X tuviera un 2, un 3, lo que fuera, siempre tomo todo el ángulo y lo igualo a 0, porque estoy buscando el inicio ahora de ese ciclo completo. Bien, dejo la X, el pi sobre 4 positivo, o sumando lo paso al otro miembro y me queda menos pi sobre 4, ¿sí? Quiere decir ahora que el inicio no va a estar en 0, 0, sino que va a estar en menos pi sobre 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que toda la gráfica, ¿sí? Así como está, se va a correr un cuarto de pi a la izquierda, cada uno de sus puntos, ¿sí? O sea que en realidad, acá, creo que también dije se adelanta, ¿sí? Menos pi sobre 4 está antes, ¿sí? Antes que el 0, entonces se está adelantando un cuarto de pi. Bien, ¿qué voy a hacer con este punto? Este punto es el 1 de i, pero en realidad x es 0 pi. Entonces, ahora este 1 le va a corresponder, en vez de a 0 pi, a un cuarto de pi a la izquierda. Este punto va a pasar a estar acá, ¿sí? Vamos con los puntos más claves, los que son los máximos, mínimos y las raíces, ¿sí? Bien, ahora, yo además lo estoy graduando de cuarto en cuarto para que sea más fácil de trasladar. Bien, este punto que es raíz, ahora va a ser raíz un cuarto antes. Entonces, va a estar acá. ¿Sí? Este punto, ven, acá tengo la distancia de un cuarto, va a pasar a estar un cuarto antes.
Este punto que es raíz pasa a estar un cuarto antes. Y este punto que es máximo pasa a estar un cuarto antes. ¿Sí? Entonces voy a trazar, va a quedar una gráfica en forma paralela. ¿Ven? Bien, entonces ese es el primer desplazamiento con respecto al ángulo. Pero además, entonces ya tenemos trabajado el ángulo. Falta desplazarlo en forma vertical. ¿Qué quiere decir? Yo suelo hacer esto, chicos, a veces. Cuando tengo que hacer dos desplazamientos, hago uno primero y después hago el otro y borro lo que no me sirve. ¿Sí? En este caso también lo voy a hacer así. Una vez que ya tengo trabajado el ángulo, ahora voy a pensarlo así. Todo esto, todo el coseno de x más pi sobre 4, o sea, la gráfica que ya tengo marcada, le tengo que sumar 1. ¿Sí? Entonces, este punto tiene como valor del eje y 1, ese es el valor de su función, de la función coseno. Si a este punto le sumo 1, bueno, va a pasar a estar en 2. Ahora, vamos con los puntos clave, con los más críticos, digamos, los más fáciles de ver. Este punto está en 0 del eje y. Y bueno, entonces le sumo 1 y quedo en 1. ¿Sí? Este punto está en menos 1. Al sumarle 1, quedo en 0. Este punto está en 0. Entonces, si le sumo 1, va a estar a la altura 1. Y este punto está en 1. Entonces, si le sumo 1, va a estar a la altura 2. Trazando, dándole una forma parecida, ¿sí? Ahí, después es cóncava hacia. ¿Sí? Bueno, así aproximadamente queda la gráfica. Bien. Y otra forma de pensar es esto. El 1, que es el valor de D, es como si el eje X, que antes estaba en 0, haya subido una unidad. Entonces, si este eje sube, se traslada una unidad en forma vertical, ¿sí? Una unidad hacia arriba, puedo pensar, además de que toda la gráfica subió una unidad, que ahora el nuevo eje, ¿sí? El nuevo eje que antes estaba en el 0 del eje Y, ahora está en el 1 del eje Y. ¿Sí? Es otra forma que quizá nos puede ayudar a la hora de graficar. ¿Sí? Bien, bueno, cualquier consulta, cualquier duda o alguna nueva función o algún nuevo ejemplo, algún nuevo video, me escriben y lo vamos resolviendo.